Bueno, nos vamos a meter en un tema que ha estado, bueno, la verdad que bastante en silencio, porque se estaba esperando el resultado del trabajo de los interventores designados por el gobierno en la mutualista Casmu, para saber el estado de situación del centro asistencial. Y la verdad que lo que se conoció en las últimas horas por parte de los informes de los interventores es que han existido a lo largo de estos últimos años decenas de irregularidades, a tal punto que la actual administración, el actual Ministerio de Salud Pública, entiende pertinente trasladar este caso a Fiscalía para determinar por parte de allí de la Fiscalía si corresponde investigar o no eventuales delitos. Las conclusiones fueron presentadas por el Ministerio de Salud Pública a nivel del Parlamento y señalan, por ejemplo, una ausencia muy importante de procedimientos básicos de control interno a la interna del Casmu, lo que ha permitido, a entender de los interventores, irregularidades en adquisiciones, pagos y también en gestiones de carácter contractual. Se detectó un endeudamiento elevado con prestamistas no formales y también con proveedores. Se detectó un uso de financiamiento externo para gastos básicos y falta de reducción de gastos no prioritarios. También se registró que varias empresas con las que se tercerizan servicios por parte del Casmu tienen como representantes a jerarcas o funcionarios de la institución. Desde el Casmu, en las últimas horas, las autoridades que no han sido desplazadas siguen en funciones, pero sí controladas por el Ministerio de Salud Pública, han procurado desmentir varias de las afirmaciones de los interventores. Respondieron algunos de los cuestionamientos en base o teniendo, digamos, como base su estatuto, y se asegura desde el Casmu que los interventores del Ministerio de Salud Pública han interpretado mal algunos documentos. Pero vamos a ver qué es lo que piensan desde el punto de vista parlamentario y especialmente qué es lo que piensa el Frente Amplio, teniendo en cuenta que hoy son oposición y están recibiendo estos informes como oposición, pero que en pocos meses serán el oficialismo, que al fin de cuentas se va a tener que terminar haciendo cargo de lo que ocurra, ¿no? Con el Casmu, que a priori no parece que vaya a tener una resolución rápida. Y para eso estamos en contacto con el senador por el Frente Amplio, José Núñez, quien integra la Comisión de Salud y que recibió este informe por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Núñez, ¿cómo le va? Buen día. Buen día y bueno, muchas gracias por la llamada y esta posibilidad de conversar con usted. Bueno, en primer lugar, preguntarle, porque seguramente deben ser muchos los oyentes que además están afiliados al Casmu, que se atienden y se asisten en el Casmu, ellos y sus familias, seguramente desde hace muchos años. Bueno, ¿cuál es a priori el estado de situación hoy en día del Casmu? Si usted se encuentra con un usuario, ¿qué le dice? ¿El Casmu está? ¿Qué? Bueno, en primer lugar, nosotros lo que le podemos decir es en base a la información que nos proporciona el gobierno, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública, a través de, digamos, la intervención designada. Primero hubo veedores y luego ya desde hace un par de meses hay una intervención designada. O sea, nosotros no hemos ingresado en la institución, nos guiamos por la información que se nos brinda por parte del gobierno. Si le tenemos que decir, el gobierno lo que nos ha informado es, usted lo resumía al principio, ¿verdad? Pero yo le agrego, primero que el deterioro financiero sigue, o sea que pese a las asistencias que se han brindado, la realidad financiera de la institución se deteriora. Eso es lo que nos dice el gobierno en su informe, ¿verdad? Que además se constatan irregularidades administrativas graves, al punto tal que se remiten a la Fiscalía para que determine si hay delito, porque hay desconocimiento de los estatutos, de los reglamentos, colisión de intereses a la hora de contratar, y además que se toman decisiones, según el gobierno, de inversión que no se compadecen con las prioridades que tendría que tener la institución en el estado que está atravesando. O sea que el informe que nos da el gobierno es muy, muy preocupante. Uh-huh. Nos dice paralelamente que no ve un riesgo inminente de quiebre y que la institución está brindando
servicios de salud adecuados por el momento, ¿verdad? O sea que eso es todo lo que nos dice. Sí, vio que desde el Sindicato Médico del Uruguay se ha dicho en las últimas horas que se perciben algunos problemas de carácter asistencial. Bueno, sí, por eso digo, esa es la información que nos da el gobierno a partir inclusive de inspecciones que nos informa que ha realizado. Los usuarios nos dan otra versión, ¿verdad? Nos hablan de un deterioro de la calidad de los servicios, del cierre de algunas policlínicas, de largas listas de espera muchas veces para ser asistidos. Tuvimos noticia de una tragedia ocurrida en la emergencia, ¿verdad? O sea que el gobierno informa que la calidad asistencial es buena, tenemos una versión crítica de los usuarios. Lo que yo le diría a los usuarios del CASMU es que tenemos un compromiso, y particularmente el Frente Amplio tiene un compromiso de sostener a la institución, ¿verdad? Porque consideramos que es una institución muy importante dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, por su dimensión, o sea, la cantidad de socios que tiene, por la infraestructura que dispone, que es buena y que es valiosa, por el personal médico y no médico, que también es bueno y valioso. O sea que nosotros tenemos un compromiso de que esta institución continúe funcionando, no tenga el mismo curso que lo que tuvo la situación de Casa de Galicia, pero naturalmente necesitamos una administración acorde de la institución y vamos a actuar para tratar de, dentro de lo que corresponde, porque es una institución privada, ¿verdad?, que tiene sus socios, sus propietarios, que son los médicos capitalizadores, que son quienes designan las autoridades, pero que vamos a actuar para hacer todo lo posible para garantizar que haya una administración que dé garantía, ¿verdad? O sea, que yo a los socios les diría eso y les pediría que se comprometan, a los socios me refiero a los usuarios, ¿verdad?, que se comprometan en el esfuerzo para rescatar a la institución a partir de su participación como usuarios. Nosotros creemos, y es parte de los problemas que tiene el sistema de salud uruguayo, que necesitamos más participación de los usuarios en el sistema, en el control y en la gestión del sistema. Sí, ha sido muy difícil, ¿no? Porque los movimientos de usuarios, tanto a nivel de ACE, pero también en lo que hace al sistema de salud privado, ha sido muy complejo desde la instalación, ¿no?, de la representación social con la reforma de la salud allá en el 2007. Ha sido algo que nunca ha funcionado bien, y se pide, digamos, de algún tipo. Discúlpeme, es una asignatura pendiente que tenemos, que yo por lo menos como Frente Amplista y como militante Frente Amplista y militante social, más allá del lugar que ocupo hoy, reconozco autocríticamente, pero que haya sido difícil y que no hayamos logrado los objetivos no quiere decir que no sea necesario, ¿verdad? El sistema de salud tiene un financiamiento público importante, ¿verdad? Porque es cierto que todos aportamos, o todos los trabajadores, las trabajadoras aportamos al FONASA, aportamos al fondo, los empleadores aportan al fondo, pero hay otra parte que se aporta a través de rentas generales, ¿verdad? Esas cápitas que reciben las instituciones se financian con los aportes de trabajadores, empleadores y también del Estado, ¿verdad? Entonces hay que salvaguardar una buena gestión de esos recursos, brindando un servicio de salud de calidad, y la participación social para nosotros es muy importante. Entonces yo reconozco lo que usted dice, lo veo autocríticamente como Frente Amplista, ¿verdad? Lo veo autocríticamente y creo que es uno de los temas pendientes que tenemos para estos 5 años, ¿verdad? Potenciar la participación de los usuarios en la gestión del sistema de salud. Sí, está difícil, digamos, porque son muchas instituciones, porque los intereses no son los mismos y porque las realidades, al fin de cuentas, de las problemáticas no es lo mismo una persona que está en un seguro de salud al que está en la mutualista A o en la mutualista B o en la mutualista C, una mutualista de acá de Montevideo respecto a una mutualista de otro punto del país. Es decir, son realidades muy distintas frente a la diversidad que existe. Entonces, agrupar
a todos los usuarios bajo una sola figura. En fin, se ha dado, digamos, para inconvenientes, pero sí, sin dudas que sería algo para trabajar. Volviendo al punto del CASMU, Núñez, la ministra Rando dijo que estuvieron estudiando la causal para el desplazamiento de autoridades, porque recordemos que el CASMU está intervenido, pero no fueron desplazadas sus autoridades. Frente a esto, después de haber leído lo que leyeron a nivel de la bancada del Frente Amplio, ¿qué consideraciones hacen? Mire, la bancada del Frente Amplio justamente, primero todavía no hemos leído todos los documentos, ¿verdad? Porque la ministra entregó una carpeta, o sea, lo que se ha conocido y que dispone de toda la prensa en general, es un resumen de 21 carillas, que es un resumen de una carpeta voluminosa que entregó a la Secretaría de la Comisión y que la Comisión nos va a hacer llegar a todos los legisladores, pero que todavía no lo ha hecho, ¿verdad? Y allí están, digamos, los elementos que sustentan estas afirmaciones del resumen. Evidentemente que a nosotros, en base a lo que informa la propia ministra, la intervención, nos quedan dudas, si no de ser correctas todas las afirmaciones que se hacen, si no podría fundamentarse una intervención con desplazamiento de autoridades. Es un tema que varios compañeros expresaron dudas sobre el criterio que expresa la ministra de Salud, ¿verdad?, para fundamentar esta decisión. Pero nosotros hemos entendido que no nos corresponde en este momento hacer una propuesta concreta sobre el tema, porque el gobierno sigue en funciones, ¿verdad?, más allá de que haya un presidente electo, hasta el 28 de febrero. Y el gobierno es el que maneja realmente toda la información, ¿verdad? El gobierno es el que designó a los veedores que hicieron los primeros informes. El gobierno es quien designó ahora los interventores, son gente de su confianza, ¿verdad? El gobierno es el que ha designado a la presidenta de la Junta Nacional de Salud y a todo el staff del ministerio. Entonces, evidentemente son ellos es el gobierno el que maneja la información a través de su gente de confianza. Y son sí, pero están en plena transición, Núñez. Eso no es excusa para que ustedes, que van a asumir a partir del 1 de marzo, no sepan, digamos, cuál es la realidad. Y de hecho, este es uno de los temas que forma parte de la transición para que compartan las decisiones, o sea. Efectivamente, una vez que el presidente electo designe el gabinete, se va a establecer una transición a nivel del Ministerio de Salud Pública, y seguramente este sea un tema que se comparta información, y a partir de allí, si las actuales autoridades tienen una propuesta de curso de acción, la compartirán, como adelantó el presidente, y la pondrán a consideración. Usted, después de la comparecencia en la Comisión de Salud, Núñez, ¿usted se ha quedado conforme con la actuación del Ministerio de Salud Pública hasta el momento en el CASMU? Nosotros no estamos conformes porque pensamos que se debió haber actuado antes, ¿verdad? O sea, acá hay un problema general del sistema de salud, porque no por casualidad tuvimos lo de Casa Galicia, tenemos problemas en CUDAM, lo del CASMU mucho más grave, por cierto. Entonces, acá tenemos disconformidad con el manejo que se ha hecho del Sistema Nacional Integrado de Salud, el debilitamiento de los controles del Ministerio de Salud Pública, en estos aspectos y en otros, ¿verdad?, como las enfermedades no transmisibles, como el tabaquismo, como las políticas hacia la alimentación saludable. O sea, tenemos un cuestionamiento global a la actuación del Ministerio, que ha debilitado su rol de control y su rol rector. Y creemos, tenemos un cuestionamiento a que no se ha abordado el problema del financiamiento del sistema y la revisión de las cápitas. Bueno, con respecto a las instituciones, sí. Y pensamos que en el CASMU, disculpe, que se debió haber actuado antes, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que habría que, en todo caso, actuar sobre el sistema Tenemos ahora de todo esto, y hubo veedores trabajando desde hace ya varios meses en la institución, y ahora venimos a descubrir todas estas
irregularidades administrativas. ¿Cómo no se enteraron los veedores de todo lo que estaba pasando? Y si no se enteraron, ¿por qué no se le daba la información? ¿Cómo no se resolvió antes por parte del Ministerio y del Gobierno esta intervención? Y a nivel del Parlamento, ¿por qué no se hizo nada en UNES también? Eso se lo puedo preguntar, digamos, como porque, digo, al fin de cuentas en el Parlamento están para controlar. Digo, y los problemas del CASMU no saltaron cuando estaban los interventores. Nosotros, primero, estamos abiertos a recibir las críticas y quizás legítimamente se pueda plantear que debimos realizar alguna otra acción desde el Parlamento, pero nosotros requerimos en reiteradas oportunidades la información de parte de las autoridades, ¿verdad? Y tratamos de seguir el tema en el marco de la información que se nos proporcionaba, ¿no? Uh-huh. Bien. Hola. Sí, lo escucho, lo escucho. No, lo escucho, lo escucho perfecto. Sabe que acá hay un tema siempre delicado, porque uno no quiere generar una estampida de socios, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, pero con esa excusa de la estampida, ustedes no levantaron en los 15 años, no levantaron el corralito, Núñez. Digo, también le puedo decir eso. Perdóneme, que con la excusa, ¿me escucha ahí? Ahora sí. Perfecto. Con la excusa de la estampida de usuarios, el Frente Amplio durante 15 años no abrió el corralito. Y la gente no se podía cambiar de institución de salud bajo esa lógica. Digo, con la excusa, digamos, de la corrida de los usuarios, no se hicieron un montón de cosas de 2007 en adelante. Bueno, no, pero estamos hablando de una situación distinta. Admito que eso es un tema que se puede discutir, por supuesto, pero yo me refiero al tema de la institución CASMU y su crisis financiera. Perfecto. Es la segunda crisis que el CASMU tiene. Es la segunda crisis, porque yo le recuerdo que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el año 2008, el Frente Amplio votó la ley CASMU para hacerle el salvataje a este centro asistencial. Y ahora se va a venir el segundo salvataje. Entonces me pregunto, ¿es necesario, digamos, que haya un nuevo salvataje? Digo, ¿no habría que barajar y dar de nuevo? Bueno, está bien, eso es una discusión legítima. A priori, nosotros entendemos que que la institución debe sostenerse, ¿verdad? Que debe sostenerse porque es un componente muy importante del sistema de salud. Entiendo que esa es una discusión. ¿Y su futuro legítima. Ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, piensa igual? Porque las últimas declaraciones fueron de que si fuera por él tenía que achicar el sistema de salud, ¿eh? Bueno, es un tema que justamente, como le decía, nosotros esta información la va a abordar el equipo de transición del Frente Amplio, que como usted sabe, todavía no se ha terminado de conformar porque el presidente electo no ha nominado al gabinete, salvo justamente por los secretarios de presidencia y el ministro de Economía, ¿verdad? Una vez que esté integrado el gabinete y que haya un ministro o una ministra de Salud Pública, se va a trabajar más concretamente en la transición en todos los temas y en particular en este. A nivel de la bancada del Frente Amplio, y esto oportunamente lo discutimos también con la dirección de la fuerza política, yo le confieso que no he hablado de este tema con Yamandu Orsi, tampoco me corresponde hacerlo a mí. Hemos encomendado algunos compañeros de la bancada a que transmitan al equipo de transición y conversen sobre esta información que recibimos, pero a nivel de la posición que hemos sostenido hasta ahora en el Frente Amplio, desde ambas bancadas parlamentarias y en consulta con la dirección de la fuerza política, entendemos que hay que hacer un esfuerzo para que CASMU continúe siendo un actor importante dentro del sistema nacional integrado de salud. Esa es la posición que tenemos, porque lo que implicaría su desarticulación, no creemos que eso ayude a una mejora de la calidad de los servicios para la población en general, ¿verdad? Entonces, esa es la posición que sostenemos hasta el momento, y por supuesto, bueno, ahora los compañeros que asuman la responsabilidad de gobierno tendrán que abordar más concretamente
el asunto, ¿verdad? Bien. José Núñez, senador por el Frente... Ahora, no, sí. me quedó pendiente porque usted me señalaba por qué desde el Parlamento no habíamos tomado otras acciones, ¿verdad? Y sí, antes. por ejemplo, algún tipo de interpelación, me pregunto, claro, o algún tipo, alguna especie de comisión. Decir que en estos temas uno siempre se maneja, sobre todo nosotros somos la oposición, ¿me entiende? Y hemos tenido muchas iniciativas que se han estrellado contra la mayoría parlamentaria. Entonces, también uno siempre evalúa cuánto generar un hecho. Pero, perdón, público. ¿qué se le estrechó, Núñez, con respecto al tema Casmu? ¿Se le estrechó alguna iniciativa? Bueno, en términos concretos, nosotros quisimos instalar, por ejemplo, la comisión de seguimiento desde el mismo momento que se redactó la ley especial que le permitió un acceso extraordinario a las garantías, ¿verdad? Y esa comisión de seguimiento, su instalación fue mediatizada por los legisladores de la coalición, supeditada a la aprobación del plan de reestructura que presentaría la autoridad del CASMU, que como todavía no ha sido aprobado por el Ministerio de Salud Pública, hoy esa comisión de seguimiento no existe. Entonces, por ejemplo, todos estos problemas administrativos y toda esta gestión de los recursos que se nos informa ahora, si tuviéramos funcionando la comisión de seguimiento, donde estarían representados los usuarios, los trabajadores médicos y no médicos, además de las autoridades del campo y del gobierno, seguramente podrían abordarse de otra manera e impedirse algunas decisiones que, según el propio ministerio, son lesivas para la institución, ¿verdad? Bien. Entonces yo lo que le quería decir, si nosotros planteábamos el CASMU es un desastre, pero luego el gobierno no hacía nada, a veces podíamos generar más daño que contribuir a una solución, ¿me entiendes? Entonces siempre nos administramos con esa cautela, ¿verdad?, de procurar no erosionar la credibilidad de la institución entre sus socios y exigirle al Poder Ejecutivo que adoptara las medidas para garantizar el buen funcionamiento de la institución y el buen uso de los recursos públicos que contribuyen al financiamiento de la misma. Bien, bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa ahora en el marco de la nueva administración. José Núñez, senador por el Frente Amplio, gracias por estos minutos aquí en Así Nos Va. Muchas gracias a ustedes.